El día de hoy vamos a hablar sobre monitoreo de la calidad del suelo. Como nosotros tenemos conocimiento, parte de las estrategias para el desarrollo del monitoreo o de la evaluación ambiental comprende entre ellas lo relacionado al monitoreo. Si bien es cierto, nosotros no vamos a encontrar efectivamente como un elemento o como una definición propia dentro del esquema de, de fiscalización ambiental, el tema específico dentro de las funciones de las entidades vinculadas a la fiscalización de lo que vendría a ser el monitoreo fiscal, el monitoreo ambiental, pero dentro de las actividades de evaluación sí se considera este proceso. Ahora, un aspecto importante que se tiene que tener en cuenta relacionado al monitoreo de la calidad del suelo es que este se desarrolla teniendo en cuenta un conjunto de lineamientos y además considerándolos desde su punto de vista de factor ambiental, es decir, sobre este componente ambiental, lo que vamos a tener son los estándares de calidad que tienen sus características, que las vamos a ver puntualmente más adelante. En ese aspecto, ¿no? El temario del curso está considerado en los siguientes puntos. El primero, donde vamos a hablar sobre el marco normativo del monitoreo de la calidad del suelo, cuál es ese marco normativo general y específico que facilita o que permite la implementación de estas estrategias. Después vamos a hablar sobre el sistema de gestión ambiental y dentro de el monitoreo ambiental, cómo es que el monitoreo ambiental forma parte de este sistema y también, ¿no? Algunas características del mismo. Luego vamos a ver ya en específico, bueno, ahí dice estándares de calidad del agua, van a disculpar, son estándares de calidad del suelo, cuáles son estos, cuáles son los rangos permitidos que están establecidos por el marco normativo. Después vamos a hablar sobre las generalidades del monitoreo ambiental y el monitoreo del suelo. Y por último, vamos a hablar sobre el plan anual de evaluación y fiscalización ambiental, dentro del cual se va a desarrollar este monitoreo ambiental. Uno de los aspectos importantes que debemos de tener en cuenta nosotros es el relacionado al marco normativo. En esta oportunidad no nos vamos a detener a hacer un análisis detallado de este marco normativo, pero sí vamos a ver cuáles son los aspectos más relevantes del mismo. En cuanto al aspecto general del marco normativo aplicable al monitoreo de la calidad ambiental del suelo, tenemos el artículo 31 de la ley 28611, que es la que establece, ¿no? Al estándar de calidad ambiental como un nivel de concentración o
digamos, la cantidad de elementos, de sustancias, etcétera, que están presentes dentro de un cuerpo natural, que en este caso va a ser el suelo, y sobre el cual va a representar ya peligro. Esto es fundamental porque a veces se entiende o se malentiende que, por ejemplo, ¿no? Una fuente natural, un receptor natural, en este caso el suelo, tiene una buena calidad ambiental si no existe o ante la inexistencia de ciertos elementos. Lo cual no necesariamente es así, ¿no? Más o menos este concepto de estándar de calidad está o tiene cierta similitud con algunos otros conceptos, ¿no? En otros sistemas de gestión de alta calidad. Y está más orientado a lo que es la concentración de elementos. Otro documento importante es el Decreto Supremo, el 011 del 2017 del MINAM, a través del cual se han dado a conocer la actualización de los estándares de calidad ambiental para el suelo, ¿no? Este documento se les va a compartir conjuntamente con la PPT y una guía sobre cómo desarrollar o las técnicas de muestreo que ustedes pueden implementar al momento de establecer los planes de monitoreo ambiental del suelo. En cuanto al marco normativo específico relacionado a la calidad del suelo, ¿no? Tenemos el Decreto Supremo 012 del 2014 del MINAM, a través del cual se han establecido los criterios para la gestión de sitios contaminados. También tenemos la resolución ministerial 085 del 14 del MINAM, en el cual se han dado a conocer las guías, tanto de muestreo de suelos como la guía de elaboración de planes de descontaminación o también lo que se entiende como la remediación. Y tenemos algunos otros documentos adicionales. Además de esto, ya tendríamos que tener en cuenta algunos otros instrumentos que, si bien es cierto, no están directamente relacionados al muestreo, al monitoreo ambiental y a la calidad de suelos, pero sí son instrumentos que permiten o que están vinculados al a la última fase de los planes, de los programas de monitoreo, que es la remediación, ¿no? Y que estos instrumentos son algunas fichas técnicas específicas que están en InvierteP y que están orientadas, por ejemplo, a la recuperación de áreas degradadas, y que tiene todo un esquema, tiene una conceptualización y además tiene sus propios protocolos, sus propios lineamientos para establecer, para la implementación. Y esto es importante porque la presentación y la implementación de un plan de restauración no solamente contempla las actividades propias que desarrolle el administrado para mitigar o revertir o controlar efectos que puedan establecerse, sino también está orientado o debe estar orientado a implementar estrategias a través de las cuales el Estado intervenga para facilitar o para contribuir en la remediación, en la recuperación de esas áreas, ¿no? De modo tal que éstas puedan reincorporarse en el menor tiempo posible a algún tipo específico de actividad.
Ahora, si bien es cierto, hay algunas propuestas normativas que se han presentado, ¿no? Y están orientadas también al perfeccionamiento de alguno de estos aspectos, por ejemplo, los estándares de calidad. Sin embargo, esas todavía no han sido aprobadas o han quedado en iniciativas, en proyectos de ley, temas similares. Está pendiente en algunos casos incluso la reglamentación final. Dentro de los diferentes marcos normativos que tenemos nosotros, todos ellos, digamos que confluyen en algunas características y algunas funciones específicas del suelo, ¿no? Dentro de estas, las que tendrían, digamos, mayor eh, vínculo con los aspectos ambientales es que el suelo es un medio para el desarrollo de las plantas, ¿no? O es, digamos, el medio para el desarrollo de procesos de producción vegetal mayormente empleado, porque sabemos pues que existen otras tecnologías de producción donde ya se ha desprendido de este recurso, ¿no? La hidroponía, la aeroponía y otros más. Ahora, cuando este suelo está vinculado al soporte de una masa vegetal, esta capacidad de soporte de la masa vegetal va a estar relacionada a la cantidad de organismos, de microorganismos que están presentes en ese suelo y que contribuyen a las características físicas, también químicas y sobre todo biológicas de ese suelo. Estas características biológicas, es decir, la riqueza, la concentración de estos microorganismos, es el que va a definir lo que se entiende como la fertilidad natural del suelo, que es determinante para soportar estas plantaciones. Ahora, esta concentración de estos microorganismos le brinda al suelo otra función importante, que es la que le da las características similares a un reactor bioquímico, porque estos microorganismos son los que van a poner en disponibilidad una serie de compuestos inorgánicos y bioquímicos que van a ser absorbidos por el tramado radicular de las especies vegetales que sobre ese suelo puedan desarrollarse. Como nosotros sabemos, las plantas se alimentan preferentemente a través de sus raíces y de los nutrientes que están en el sustrato. En el caso de que estas plantas se produzcan estando instaladas en un suelo, ¿no? El sustrato va a venir a ese suelo. Y los nutrientes tienen que estar en forma inorgánica. La planta no va a absorber nutrientes en forma orgánica, en compuestos orgánicos, ¿no? La planta no los absorbe en ese sentido. No es que está pasando por ahí un microorganismo, ¿no? Está presente un microorganismo y la planta lo absorbe y lo desdobla ya dentro de su estructura y absorbe los elementos necesarios de ese microorganismo, ¿no? Carbono, nitrógeno, oxígeno, aminoácidos, etcétera, sino que la planta únicamente absorbe por sus raíces elementos inorgánicos. Ahora, ¿quiénes hacen que estos elementos inorgánicos estén presentes en el suelo? Una parte de ellos van a estar presentes por la propia constitución del suelo, de la roca madre, los materiales fundamentales del suelo. Pero hay un conjunto mucho mayor de nutrientes que van a estar disponibles a través de los distintos procesos de
metabolismo, mineralización, etcétera, que estos microorganismos van a desarrollar sobre estos elementos biológicos, hasta puntos en los cuales van a estar en moléculas iónicas de característica inorgánica, y ahí recién la planta los va a poder absorber para emplearlos. Otra característica, otra función vital del suelo es que tiene una función como amortiguador hidrológico. Es decir, es el que retiene y almacena humedad, ¿no? Y que luego regula en cuanto a su disipación. Y acá es donde empieza a presentarse una especie de círculo, digamos, virtuoso, ¿no? Entre el suelo, la concentración de microorganismos y la capacidad de soporte de plantaciones. Si un suelo tiene una buena concentración de estos microorganismos dentro de su estructura, como ya hemos dicho, va a ser capaz de poder absorber, transformar y liberar compuestos inorgánicos que las plantas van a poder absorber. Las plantas, al encontrar a disponibilidad estos nutrientes, estos compuestos inorgánicos disponibles, se establecen y conforman una especie de manto verde, ¿no? Lo que se conoce como la alfombra verde. Al establecer esta alfombra verde, las plantas están mejorando la capacidad de ese suelo para retener humedad. Al mismo tiempo, protegen al suelo para evitar que efectos erosivos de origen eólico por el aire y de origen hídrico por el agua puedan degradarlo, ¿no? Porque si lo degradan, este suelo ya no tiene capacidad de retención de agua, no tiene capacidad para generar condiciones apropiadas para los microorganismos, y el círculo se empieza a quebrar. Pero de tener esta cubierta verde, el suelo ya tiene mejores características. Ahora, un aspecto importante es que el suelo, al tener esta capacidad de retener y almacenar agua, lo hace en espacios libres que están dentro de él. Y cuando esos espacios libres no están llenos de agua, se van a llenar de oxígeno, de nitrógeno y de CO2. Estos a su vez van a pasar a ser absorbidos por los componentes de microorganismos del suelo y los van a poner en disponibilidad para la planta, ¿no? Entonces, como vemos, el suelo es fundamental porque forma parte de una dinámica compleja de funciones que permite el desarrollo de la vida, o que aporta en que se presente la vida tal como la conocemos. En cuanto al monitoreo en el sistema de gestión ambiental, como les mencionaba, de forma específica dentro de nuestro sistema, no hay una entidad que indique que es la responsable del monitoreo ambiental, o que es la que regula las actividades de monitoreo ambiental o temas similares. Pero sí, el monitoreo ambiental es un conjunto de actividades que van a estar comprendidas en el desarrollo de algunas estrategias propias del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. El componente ambiental en nuestro país está regulado
por este sistema nacional de evaluación y fiscalización ambiental, el cual, no, perdón, por este sistema de gestión ambiental, el cual comprende una serie de sistemas al mismo tiempo, ¿no? Está el sistema de evaluación de impactos ambientales, también está el sistema de seguimiento y fiscalización de las obligaciones ambientales, el SINEPA, también está el sistema de información e investigación ambiental, está el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, está el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. En conjunto ellos conforman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Cada uno tiene sus particularidades, tiene sus orientaciones. Ahora, ¿cuál es la finalidad de este sistema? Es articular toda la política ambiental, todos los lineamientos, estrategias relacionadas al aspecto ambiental con las funciones de los gobiernos o de las entidades, tanto a nivel de gobierno nacional, regional y local, dentro de sus competencias vinculantes con el medio ambiente. Básicamente se entiende que este sistema es la bisagra que permite que todas los aspectos normativos, los aspectos estratégicos y demás se puedan implementar, ¿no? A nivel de las distintas entidades de gobierno nacional, donde están los ministerios, OPDs y otras, regional, donde están los gobiernos regionales con todas sus entidades, con todas sus dependencias, y lo mismo locales. Obviamente cada uno dentro de sus limitaciones, dentro de sus ámbitos competenciales que distintos marcos normativos han establecido. Ahora, uno de estos componentes, esta es una pieza movida, es el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Este sistema es el que establece cuáles son los procedimientos, cuáles son los lineamientos estratégicos, etcétera, que va a permitir que se pueda realizar las actividades de evaluación y fiscalización ambiental. En otras palabras, el seguimiento, ¿no? Y la fiscalización ambiental. Este sistema está regido por la OEFA, que es el ente rector. Como ente rector es el que está encargado de brindar los lineamientos, las estrategias, políticas, etcétera, a todas las entidades vinculadas a aspectos ambientales. Pero al mismo tiempo, este ente como ente rector tiene otra función, que es la supervisión, así como es el encargado de dar todos estos lineamientos, estas orientaciones, políticas, estrategias, instrumentos, etcétera. También es el que va a supervisar que todos cumplan todo este conjunto de lineamientos, estrategias que han ido generando, ¿no? Y también tiene características de capacitación, pero eso ya lo hace a otros niveles. Parte de, o mejor dicho, la orientación de este organismo de fiscalización, de evaluación y fiscalización ambiental
es la fiscalización ambiental en sus dos conceptualizaciones, ¿no? En el sentido amplio y en el sentido estricto. En el sentido amplio, la fiscalización ambiental comprende la vigilancia, el control, el monitoreo, el seguimiento, es decir, un acompañamiento de las entidades encargadas de estos procesos para orientar, para adecuar todo lo que éstas vienen haciendo a aquellas exigencias de cumplimiento que este órgano, la OEFA y todos sus demás componentes consideran que se tienen que alcanzar o que tienen que cumplir. Básicamente, cuando se habla de fiscalización en sentido amplio, se habla de un acompañamiento para que las entidades fiscalizables o administrados perfeccionen sus procesos, ¿no? De modo tal que esta actividad de fiscalización en el sentido estricto sea un proceso donde ya no se encuentren incumplimientos, inconsistencias, etcétera. La fiscalización comprendida en un sentido estricto básicamente abarca lo que es la investigación y sanción de faltas o de infracciones administrativas. Es decir, que el administrado, cuando se le aplica específicamente un proceso de fiscalización, el administrado ha incumplido ya o parte de sus compromisos ambientales que estaban planteados en su plan de gestión ambiental, o en todo caso no ha presentado ese documento y está incumpliendo todos los compromisos ambientales que la ley ya le exige que tenga en observación. Básicamente, la fiscalización en sentido estricto es un conjunto de actividades que se van a que se va a aplicar cuando existen incidencias o existen, perdón, evidencias de la comisión de la falta. Ahora, estas entidades de fiscalización ambiental, ¿no? Considerando ya la fiscalización en sentido amplio, donde habíamos visto que tienen funciones de monitoreo, tienen funciones de seguimiento, etcétera. Dentro de este primer grupo de funciones de evaluación es donde se va a generar estos procesos de monitoreo, ¿no? De la evaluación de la calidad ambiental del agua, del aire, del suelo, de las radiaciones iónicas, del ruido, etcétera, todas ellas. Básicamente, dentro de esta función de evaluación, ¿no? Que va a estar encargado a las entidades fiscalizadoras, lo que se va a desarrollar son 3 etapas, ¿no? Que es la planificación, donde se va a plantear cuál van a ser las acciones que se van a implementar, los lugares donde se va a realizar las distintas evaluaciones, los métodos de toma de muestras, la determinación de los equipos idóneos para
el desarrollo de este proceso. Luego está la ejecución, que ya es la implementación de esta planificación. Esta planificación, por si acaso, va a devenir en un instrumento denominado programa. ¿Ya? Esta planificación va a trasladarse a un documento que va a ser un programa de monitoreo de la calidad ambiental, en este caso del suelo, y va a estar circunscrito siempre a territorios, es decir, va a ser programa de monitoreo, por ejemplo, de la calidad ambiental del suelo, ¿no? En el sector Pampa Verde, digamos, ¿no? Y ese sector Pampa Verde es una extensión de terreno, una extensión de territorio que tiene ciertas características, ¿no? Y sobre ese se va a hacer el monitoreo de este componente ambiental, en este caso del suelo. No se va a hacer el monitoreo, ¿ya? En función a un administrado. En otras palabras, no se va a hacer el monitoreo de la calidad ambiental del suelo, ¿no? De la minera, Los Dorados del Perú, ¿no? El monitoreo siempre se realiza en función a un componente ambiental, ¿no? Y vinculado a un espacio territorial. Y ya dentro de eso, como vamos a ver más adelante, se toman muestras al azar y todo eso. Luego está la fase de ejecución, que es la fase en la cual todo lo que se ha planteado en la planificación se implementa, se ejecuta. Y por último están los resultados, ¿no? En el cual ya se van a incorporar ahí todos los aspectos relacionados a los métodos específicos que se han tomado en cuenta para el desarrollo de los análisis, la determinación de elementos, concentración de los mismos, cómo se ha procedido al análisis de la información que se ha ido obteniendo, ¿no? Hasta un informe de evaluación ambiental en el cual se van a dar algunas conclusiones, algunas recomendaciones. Dentro de ellas van a estar la obligatoriedad de presentación de planes de recuperación de áreas degradadas y similares. Ahora, en muchos casos, esta parte de resultados, donde están los análisis y los procesos específicos que se han desarrollado para la determinación de elementos y concentración de los mismos, no los va a desarrollar la entidad que ha desarrollado la ejecución del programa de monitoreo, ¿no? Esto debido a que si lo hacen, significa pues que ellos tienen que tener todo el aparato, toda la estructura para las evaluaciones químicas, físico-químicas, etcétera, que se requiera. Una vez ya que se ha ejecutado el monitoreo, no se procede a la entrega de las muestras a una entidad que es reconocida por el Estado, que está autorizada por el Estado y que implementa las evaluaciones, los análisis a través de metodologías que el Estado permite, que el Estado también avala. Y esta ya le va a trasladar a la entidad, ¿no? Los resultados finales que ha obtenido. Ahora, dentro de la evaluación, de la función de evaluación, vamos a encontrar nosotros diferentes tipos de evaluación, ¿no? Está la evaluación temprana,
¿ya? Que es un tipo de evaluación que se da casi al inicio nada más y que está orientada para que los administrados, digamos, hagan una última revisión analítica, crítica de su propuesta para que incorporen aspectos que no hayan considerado, que se les haya pasado, etc. Luego está la evaluación ambiental de seguimiento. Dentro de esta evaluación ambiental de seguimiento es que se implementan los programas de monitoreo. Este es un tipo de evaluación que se va a dar de forma regular periodo tras periodo, en otras palabras, año tras año, sobre los mismos espacios territoriales, ¿no? Obviamente ya los puntos de muestreo podrán variar o seguirán siendo los mismos, ya eso va a depender del análisis que se haga al momento de establecer el plan. También está la evaluación ambiental focal, que también forma parte de los programas de monitoreo ambiental, ¿no? En esta evaluación ambiental focal se identifica un punto específico donde se ha previsto a través de los estudios anteriores, ¿no? Que se están generando procesos a través de los cuales la degradación del suelo está siendo acelerada o no se está gestionando apropiadamente el suelo en ese espacio. Hay un tipo específico de muestreo que se utiliza para esta evaluación focal y la vamos a ver en unos instantes más. También tenemos las evaluaciones ambientales de causalidad. Estas están orientadas ya cuando hay digamos, se ha presentado, se ha reportado algún tipo de no atención o de incumplimiento o de transgresión de alguno de los compromisos ambientales, o también si alguien se ha quejado, ha denunciado, ¿no? Las famosas denuncias, y con la finalidad de ver cuáles son las razones de la presencia de ese elemento degradante, ese compuesto que está por encima de los estándares o de los rangos permitidos. Y por último están las evaluaciones por normatividad especial que se aplican cuando hay algún marco normativo específico que se implemente, que se active y que contemple este monitoreo, este seguimiento. De lo contrario, estas últimas no se van a implementar. En todos los casos, no se olviden que cuando se habla de monitoreo ambiental, tiene que ser amplio en cuanto al territorio que va a cubrir. No pueden plantear ustedes un monitoreo ambiental, ¿no?, dirigido a unos cuantos administrados, ¿no? Tiene que ser a un grupo grande de administrados. Ya habíamos comentado algo sobre esta otra función, la de fiscalización, que se da cuando las entidades fiscalizadoras tienen indicios suficientes que manifiestan, ¿no?, el incumplimiento de algunos compromisos ambientales. Y esta función de supervisión se orienta a verificar lo mismo. En cuanto a los estándares de calidad del suelo, sabemos nosotros que cuando hablamos de estándares de calidad del suelo, ¿no?, nos estamos refiriendo a concentraciones, ¿no?, o a rangos que están contemplados dentro de los marcos normativos, debajo de los cuales un elemento físico, químico, biológico, lo que fuese, no adquiere características para representar un riesgo a la salud de las personas ni del medio ambiente. En otras palabras, digamos, si la ECA lo que nos da es un tope máximo de concentración de cualquier elemento, debajo del cual, ¿no?, debajo de este tope, no se constituyen como contaminante ambiental todavía. Por encima de este tope,
si se considera ya un contaminante ambiental. Más o menos en el siguiente modo, ¿no? Si encontramos en un suelo la presencia, digamos, de plomo o de mercurio ya, que es muy tóxico, de mercurio. La presencia de mercurio no necesariamente indica que este elemento sea un contaminante. Se tiene que verificar la concentración del mismo, ¿no? Para que recién se pueda indicar si efectivamente es un contaminante o si son solamente trazas las que están presentes en el suelo. Como se entiende, hay algunos elementos, ¿no? Que son mucho más tóxicos que otros, ¿no? El plomo, el mercurio, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? La concentración permitida está por debajo de la milésima de un miligramo. Entonces ya si encontramos una cantidad de 5 milésimas, 6 milésimas, ya estamos hablando de un contaminante ambiental. Ahora, la utilidad de estas ECAs, de estos estándares de calidad, está orientado básicamente a la protección de la salud de las personas y del medio ambiente, ¿no? Acá básicamente lo que se indica es que los administrados tienen que implementar una serie de medidas, una serie de actividades para mantener la concentración de uno de los elementos considerados contaminantes por debajo de una determinada concentración. En tanto logren eso, ¿no? El administrado va a estar cumpliendo con su obligación ambiental. En el caso específico de suelos, no tenemos límites máximos permisibles, ¿no? Eso se aplican a otros componentes naturales, el agua, el aire, por ejemplo, pero para el caso de suelos no. Sin embargo, es importante que ustedes tengan claro cuál es la diferencia entre un ECA y un límite máximo permisible, ¿no? El ECA y el límite máximo permisible, en el fondo, son lo mismo, ¿no? Son niveles máximos permitidos, ¿no? De un determinado elemento. Pero la ECA es un nivel máximo permitido en un cuerpo receptor natural, es decir, en una laguna, en el caso de agua, ¿no? En una laguna, en un río, en el caso del aire, en todo el aire, y en el caso del suelo, en un espacio específico de suelo. El límite máximo permisible, de otro lado, es también un nivel aceptable máximo, pero ya es en un punto de vertimiento, en un punto de emisión, ¿no? Es en un punto de donde sale ya el recurso, el factor componente manejado, tratado, como querramos llamarlo. En el caso de agua, por ejemplo, es el punto de salida de las plantas de tratamiento de aguas residuales. En el punto de salida, ¿no? Digamos, en la boca de la tubería que entrega nuevamente el agua a un río, a un manantial o lo que fuese, ahí se mide antes que llegue al cuerpo natural. En el caso del aire es en las chimeneas de estas industrias, en los tubos de escape de los autos, etcétera. Por eso es que, si ustedes se han dado cuenta, cuando han ido a hacer la revisión técnica de sus vehículos, ¿no? Al tubo de escape le colocan un aparatito, ¿no? Y le dice acelera, ¿no? Y ahí ellos miden la cantidad de gases que se está emitiendo. No lo hacen fuera, ¿no? No está a 1 metro de distancia. El sensor está dentro del tubo de escape, incluso está más o menos entre 10, 15 centímetros dentro, para que pueda capturar la información específica de ese punto de emisión. ¿Ok? Esa es entonces la diferencia entre el ECA y el límite máximo permisible.
Y ahí una característica adicional más, ¿no? Siempre, o por lo general, el límite máximo permisible es un valor máximo que es algo inferior al del estándar de calidad ambiental, del ECA, ¿no? ¿Por qué? Porque se entiende que el efluente que estás virtiendo, que estás emitiendo, en el cuerpo natural se va a mezclar con otros efluentes, etcétera, ¿no? Entonces la concentración se va a ir incrementando. Por eso es que el límite máximo permisible tiene un valor menor o inferior al de la ECA. Ahora, en el caso específico de los estándares de calidad ambiental del suelo, ¿no? Estos son importantes porque nos van a permitir a nosotros determinar la concentración de estos elementos con la finalidad de garantizar o de establecer medidas que nos permita garantizar la preservación de la calidad de ese suelo. Y en otro momento, ya posterior, nos va a facilitar información para establecer la recuperación de la calidad ambiental del suelo, ¿no? En cuanto a su aplicabilidad, sabemos que todos los estándares de calidad del agua, del suelo, del aire, ruido, etcétera, son obligatorios a ser aplicados por todos los agentes, por todos los actores que estén directa o indirectamente relacionados con estos componentes ambientales. No solamente es responsabilidad de la empresa minera, de las entidades o de los productores agrarios. Por ejemplo, los productores agrarios tienen su propio esquema de monitoreo del suelo, ¿ya? Que tiene sus características debido a los tipos de insumos que ellos emplean en la explotación agraria. Les voy a compartir también estos esquemas para que ustedes los puedan tener a la mano. Entonces, todas las entidades, todos los agentes, el público, privados, nacionales, extranjeros, de todas las condiciones económicas que tengan relación directa o indirecta con el componente suelo, están en la obligación de implementar y tener en observación estos estándares de calidad. Ahora, ¿qué entidades son las que determinan cuáles son estos estándares de calidad? Tenemos en primer lugar al ente rector de todo el aspecto ambiental en nuestro país, que es el Ministerio del Ambiente, que va a estar encargado de aprobar, modificar, complementar, actualizar, lo que fuese, todos los estándares de calidad ambiental, dentro de ellos obviamente los del suelo. Y además es también que va a dictar normas complementarias para la aplicación apropiada de estos estándares de calidad ambiental del suelo. De ahí tenemos a la Autoridad de Salud, ¿no? El MINSA, que y sus órganos desconcentrados, que es el que va a brindar una opinión técnica respecto a la evaluación de riesgos a la salud humana, sobre todo en terrenos donde se han implementado planes o programas de descontaminación de suelos, ¿no? El MINSA es el que va a determinar si ese suelo que está intervenido por un programa, un plan de descontaminación del suelo, ya está en condiciones aptas para soportar ciertos cultivos, donde ya algunos grupos humanos, poblacionales, pueden transitar, pueden estar en contacto con ese espacio de suelo, ¿no? Esto es importante porque la entidad de salud, ¿no? MINSA es el responsable de la salud de la población. De ahí están las autoridades sectoriales. Las autoridades sectoriales
son las que van a estar encargadas de aprobar los planes de descontaminación de suelos, teniendo en cuenta las características propias de los efectos y de las necesidades de atención a partir de los aspectos específicos, especiales de su sector, ¿no? Por ejemplo, un plan de descontaminación de suelos del sector agrario es distinto, tiene lineamientos distintos, criterios distintos o no tan complejos, digamos, a un plan de descontaminación del suelo del sector energía y minas, ¿no? Por el tipo de insumos, básicamente, que se emplean, el nivel de afectación que estos insumos y las actividades que han desarrollado vayan a generar sobre el suelo. Pero eso lo determina la propia autoridad sectorial. Además, también, estas autoridades sectoriales son las que van a ir identificando, ¿no? Y caracterizando los sitios contaminados que corresponden a las actividades de su sector. ¿Ya? Y le va a exigir a los administrados que están vinculados a la actividad propia del sector el cumplimiento de tanto de la presentación como de la implementación de los planes de descontaminación, de remediación, lo que fuese. De ahí tenemos a la OEFA. La OEFA viene a ser el órgano, como habíamos dicho, de evaluación y fiscalización ambiental. ¿Ya? Ahora, la OEFA, digamos, idealmente plantea su actividad a partir de compromisos que el administrado ha asumido. El administrado va a establecer su plan de gestión ambiental. Y dentro de este plan de gestión ambiental, él va a indicar cuáles de todos los compromisos que hay están más relacionados o son los más importantes dentro de sus actividades que va a realizar y se va a comprometer a gestionarlos, es decir, a implementar una serie de actividades para evitar que lo que haga, que sus acciones propias y los remanentes o los insumos que utilicen ellas vayan a afectar a este suelo. Y eso es obligatorio, ¿no? Entonces, digamos que las entidades de fiscalización lo que hacen es verificar si eso que te has comprometido tú mismo efectivamente lo estás cumpliendo. Si no lo estás cumpliendo, inmediatamente van a sancionarte, ¿no? Te van a llamar para indicarte que tienes que cumplir, etcétera. Si estás dentro de los procesos de evaluación, de monitoreo, si estás dentro de un proceso de supervisión, va a ver por qué razones no has cumplido y de ahí pasarás a la fase de fiscalización. Y si estás en fiscalización, simplemente van a ver las razones de tu incumplimiento y van a verificar los niveles de afectación que has generado y van a proceder con las sanciones. ¿Ya? Eso es lo ideal, ¿no? Yo administrado, que voy a hacer excavaciones, voy a hacer lo que sea, le comunico a la entidad respectiva cuáles van a ser estas y cómo estoy pretendiendo gestionarlas hasta niveles en los cuales, ¿no? Ya no comprendan o ya no se manifiesten como elementos que van a degradar la calidad del suelo. Ahora, ¿qué sucede cuando el administrado
no presenta este instrumento, ¿no? Ahí lo que hace ya la entidad de fiscalización es exigirte el cumplimiento de todos aquellos compromisos que considere esta que tienes que cumplir. Entonces, siempre es mejor presentar tu documento de gestión antes de no hacerlo. Y por último tenemos los gobiernos locales, donde están las municipalidades, tanto provinciales como regionales, distritales, que son las que van a verificar la regulación, el cumplimiento de la emisión o el cumplimiento de estos estándares de calidad, pero dentro de sus competencias, dentro de sus limitaciones, porque ellos no pueden intervenir sobre todas las actividades que se desarrollan dentro de su jurisdicción, a menos que éstas estén dentro de lo que la ley les permite. Estos son los estándares de calidad ambiental para el suelo, ¿no? Están los parámetros tanto orgánicos como inorgánicos, segmentados por el uso del suelo, ¿no? Si es un suelo de tipo agrícola, residencial, comercial, industrial, extractivo. Y ahí también están los métodos que se pueden utilizar para determinar los rangos de estos elementos, ¿no? Muy bien, para poder acceder al curso completo, a los materiales y a la certificación, puedes comunicarte al 951-428-8884 o también al 930-627-791. Estos son los números de WhatsApp, ¿no? O también vía telefónica aquí en Perú. Si estás fuera de Perú, debes de poner el prefijo más 51 a través del WhatsApp, ¿no? Y los siguientes números para que te puedas comunicar. Por otro lado, también te invitamos a visitar nuestra página web www.encap.edu.pe para que puedas consultar otros cursos que tenemos en las diferentes categorías. Aquí en el menú cursos puedes observar las diferentes categorías que tenemos en administración, arquitectura, carretera, civil, construcción, contabilidad, minería, obra, recursos humanos, tecnología, seguridad, entre otros, ¿no? Así que puedes filtrar los cursos que tú desees en gestión pública, para este ejemplo, como diploma, tenemos como diploma, como curso corto, como diploma de especialización, que son cursos más completos también, ¿ok? Y por otro lado, el curso está habilitado para que puedas comprar en línea, ¿no? Aquí puedes comprar, puedes pagar con tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, válido para Perú, Yape o Plin también, ¿ok? De igual manera, si deseas el certificado físico, puedes habilitar y te enviamos el certificado físico, es válido para Perú. Si estás fuera de Perú, el certificado viene ya con el certificado digital y es válido para cualquier concurso público, ¿no? O privado, cualquier convocatoria de trabajo. Rellenas tus datos, ¿no? Ingresas tu cuenta, tarjeta de crédito e inmediatamente el sistema va a procesar y podrás ingresar al aula virtual de manera inmediata para que puedas visualizar tu curso y obtener tu certificado. ¿Sí? Bien. Cualquier consulta y o duda que puedas tener, puedes comunicarte nuevamente aquí. Mostramos los números de WhatsApp en la parte inferior de nuestra página web. 951-428-884 o el 930-627-791. Ahí está nuestra página web www.encap.edu.pe para que puedas capacitarte y certificarte desde tu casa.